Seba San Martín es uno de los ingenieros de audio más demandados en el circuito independiente, tanto para producir discos como para operar en vivo. Trabajó con Charly García, Eruca Sativa, La Comparsita, Palo Pandolfo y la lista sigue. Es docente de la Universidad de La Plata, presidente de la AES y fue reconocido como personalidad destacada de la cultura por el Consejo Deliberante de La Plata. Conocelo más en esta nota. Estamos en Astor Mastering, que es mi estudio de mezcla y masterización de audio, y habitualmente la gente viene a hacer Photoshop de audio, como siempre digo, a modificar sus canciones en lo tímbrico y muchas veces en la intención también, y por qué no también a mezclar cosas que grabamos en otros estudios y a pasar un buen rato. Bien, ¿qué es lo primero que tenés en cuenta cuando una banda se acerca a vos y vas a empezar a trabajar con ellos? Bueno, a ver, si voy a trabajar en la producción del disco y voy a estar grabando también con ellos, bueno, me interiorizo un poco en el género musical, no soy de decirle que no a casi ningún género, me gusta investigar mucho, géneros que quizá no estoy tan metido, pero al revés, hay géneros en donde estoy mucho más ducho y al revés, ya empiezo a sugerir muchas veces de las preproducciones, arreglos, y en base a la tímbrica que buscamos en el disco, evaluamos en qué sala lo podemos grabar, porque es muy importante el entorno acústico a la hora de elegir el cómo va a sonar el disco, y luego de ello vamos viendo el equipamiento que vamos a utilizar, tanto en los instrumentos como en materia de grabación, y luego bueno, lo traemos acá y seguimos con esa búsqueda tímbrica y tratar de llevar el material lo más arriba posible siempre. ¿Por qué tantos músicos te buscan? ¿Qué crees que ven en vos? ¿Y por qué tantas personas te confían? No solamente el proceso del que estabas hablando recién, sino el sonido en vivo, como el otro día, por ejemplo, con La Comparsita en Atenas. Bueno, gracias. Sí, eso yo realmente estoy muy agradecido. Tengo la suerte de que casi siempre me llaman para trabajos muy lindos. Discos hechos casi creo que pasamos la línea de los 2000, tenemos que contarlos bien, porque hay unos cuantos viejos. Acá hay millones. Yo soy una persona que, si bien tengo mi carácter, trato de no siempre poner esa cuota de ego en el material y tratar de adaptarme a las necesidades del grupo. Es muy importante que el grupo suene como el grupo quiere sonar y no muchas veces como uno desde su rol de productor o de técnico a veces tiene ganas. ¿Por qué te digo esto? Cuando el grupo ya tiene en la cabeza para dónde quiere ir, si bien uno puede hacer un aporte como un tercero y alguien que lo ve objetivamente, no está de más en tener confianza en lo que el grupo busca. En ese caso soy bastante dócil. Si el grupo realmente está convencido, si a ellos les gusta verdaderamente tocar lo que están haciendo, es difícil a veces introducir algo con lo cual quizás no estén del todo tan cómodos. Yo creo que hay que tener más confianza, especialmente cuando el grupo verdaderamente está súper convencido de lo que está haciendo. Muchas veces uno dice, pero esto se va de los cánones normales. Bueno, pero así han aparecido grupos y géneros nuevos. Yo he dejado pasar algunos en los cuales he dicho, che, esto es raro, y con el correr de los años, uy, qué equivocado que estuve. Cuando se acercan los músicos, ¿tienen idea de lo que vos vas a hacer? ¿Tienen idea acerca de este proceso? ¿O hay algunos que no saben absolutamente nada y dicen, sí, hay que hacer el mastering, venimos acá? Y por otro lado, ¿cómo sos cuando trabajás? ¿Sos paciente? Imagino que el músico viene o muy nervioso o muy seguro, o ambos. ¿Sos paciente, te pones nervioso, todo eso junto? A ver, tenés dos tipos de músicos. Los que ponen el hi-hat para la izquierda y para la derecha, no. Los que muchas veces ya tienen súper en claro a dónde quieren ir, y otros en donde están esperando, que haya un proceso posterior que les dé vuelta como una media, por así decir, el material. Cuando hay una idea muy fija y una referencia muy marcada, bueno, el rol de uno es atarse a ese libreto, y lo cual es como te decía hace un ratito, dejamos el ego un poquito a un lado, ¿no? Y tratamos de seguir ese libreto. Es muy importante eso porque, a ver, hay una producción musical, hay una producción artística que es previa a mi laburo, que uno tiene que respetar, ¿no? Por otro lado, hay casos en donde uno al revés tiene la posibilidad de jugar un poco más y hasta dar un poco de su impronta. Bueno, ambos laburos los disfruto muchísimo, no te voy a mentir. Y eso de estar tenso, las tensiones a veces quizá en el vivo, pero en el estudio no, es un placer total. De hecho, el poder manejar los tiempos uno, bueno, estoy acá, casualmente en mi espacio de laburo del día a día, donde más cómodo no puedo estar. Tengo la suerte de tener un equipamiento en el cual puedo escuchar cómodamente. Ahora, por suerte, después de tantos años, estoy en unas instalaciones un poco más cómodas. Entonces,
la idea es que sea lo más ameno posible y por sobre todo, como te decía hace un rato, el poder plasmar las ideas del músico y esas aspiraciones que tenía en el material. Muchas veces quizás son contrarias a lo que uno busca, y eso es real. A veces uno tiene que hacer un poco el tire y afloje y hay discusión, y sanamente, ¿no? Pero lo importante es el poder, o sea, llevar esa idea, ¿no? O ese rumbo que tiene el músico y poder materializarlo en materia de disco. Hoy en día que incluso el disco ya no existe como tal, que muchas veces el material arranca en un formato digital y termina en un formato digital y ni siquiera ha pasado en un formato físico digital o en un formato analógico como los vinilos que viste ahí. Las apariciones de plataformas digitales como Spotify, bueno, YouTube y demás, que a veces deforman el material, hacen que nosotros, para poder llevar esas ideas que tienen a veces los músicos, tengamos que hacer un laburito extra. Sin embargo, para eso estamos. Sé que muchos grupos me convocan para trabajar porque, como estoy tanto metido en el estudio, intento llevar muchas veces la calidad del estudio al vivo, o por lo menos en ciertas cuestiones estéticas. A ver, tengo mis aparatos y plugins y cosas que suelo llevar a los espectáculos, en donde condimentos que habitualmente antes solamente estaban en el estudio permiten elevar la calidad del vivo. Eso no solo que me divierte, sino que son esas cosas que te incentivan a todo el tiempo ir creciendo en este oficio que es tan lindo. Es difícil hoy en día que se escuche un disco de larga duración por las prácticas que tenemos. Porcentualmente es muy poca la gente que se toma el whisky, lee el libro, mira la tapa, busca las letras, apaga las luces y disfruta como era antes, por así decirlo. De hecho, el tema de la calidad de audio también es otra cuestión. O sea, estamos acostumbrados a escuchar audio vía streaming en internet, que no todas las plataformas... O sea, no todas las plataformas mantienen la fidelidad del audio, o sea, pues cuestiones de codec y demás, que son tecnicismos de los cuales no vale la pena ahondar, pero más allá de esa cuestión, estas prácticas que ya no son habituales, hacen de que si voy a hacer un disco de 15 temas que dura 6 horas, difícilmente alguien pueda escuchar la obra en su totalidad. Nos apena un montón porque el disco también es una obra artística que si uno en su obra espera que dure 6 horas, tiene que durar 6 horas. Sin embargo, muchos grupos están apostando a materiales mucho más cortos, incluso no están haciendo discos físicos, apuestan a la distribución digital, no se encarece tanto el producto y si bien la distribución digital no paga tanto, o sea, es una forma de tener llegada al público instantánea, hoy vía internet, vía YouTube, Spotify o un montón de otras plataformas, el fan puede escuchar el tema ni bien salió y ya mañana hay un show y ya lo está cantando. Y me ha pasado con un montón de grupos donde digo, che, el disco salió antes de ayer, ¿cómo puede ser que se estén sabiendo todos los temas si nunca los tocaron? Y de hecho, eso también es una de las tantas ventajas de este tipo de distribución. La otra es que me puede estar escuchando alguien que está en otro continente y, mal o bien, si bien pagan muy poquitos centavos estas plataformas, algo de plata también puedo hacer con ello. Pero por sobre todo, me está escuchando gente que difícilmente me podría escuchar de otra forma. Quizá eso abre el mercado para otros músicos, al poder girar, al poder tocar en otros lugares, pero por sobre todo, difundir la música, que en teoría es lo que queremos. ¿Cómo ves esto en 10 años? ¿Se van a seguir grabando discos como en este momento vos lo hacés? ¿O directamente lo van a hacer las bandas en sus piezas, en sus salas de ensayo? Bueno, tocaste un temita fuerte. A ver, cuando hablamos de la democratización del audio es esto de que yo en mi mochila tengo un estudio de grabación portátil. O sea, cualquier computadora, incluso tu teléfono celular en este momento se puede convertir en una estación de grabación. Y no está para nada mal eso. Si no nos ayornamos, o sea, nos vamos a quedar fuera. Y tenemos que entender de que los músicos tienen otras prácticas hoy en día. Antes vos querías grabarte una maqueta, sí, por ahí lo hacías en cassette. El que más tecnología tenía lo puedes hacer en una puerta de estudio. Hoy con cualquier teléfono celular puedes hacerte una muy buena grabación. Y si la maqueta te gusta, seguramente si tenés una plaquita de audio podés mejorarlo después en tu sala de ensayo. Para muchas cosas no se requiere el estudio hoy en día. Y esto no es para que después me tiren piedra a los dueños de estudio. Y yo también como dueño de estudio. Esto no es... Igual ustedes le ponen como un toque. O sea, ustedes estudiaron y tenés una cabeza que va un poquito más allá. Ahí viene el tema también en donde, bueno, la idoneidad de la persona que está detrás de las perillas. Porque es cierto de que si bien las perillas son cada vez más accesibles y cualquiera puede tener perillas en su casa, tiene que haber alguien detrás que las mueva. Pero sin embargo, es real de que los músicos están cada vez más habituados a estas prácticas. El desafío nuestro hoy en día es cómo hacer para, o sea, no perder vigencia a nosotros y seguir aportándole un valor agregado y que el músico quiera seguir trabajando con técnicos y quiera seguir trabajando en estudios, por más de que puede tener esas cosas en su casa.
Hay ciertos géneros musicales que necesitan de un entorno acústico y de equipamiento. Grabar una batería, o sea, requiere muchos canales, muchos micrófonos y un entorno acústico, o sea, idóneo. Pero también hay muchos géneros nuevos que ni siquiera salen de la computadora. Hay mucha gente que hace música electrónica, en donde compone y ni siquiera ha tocado un instrumento, lo puede hacer con el mouse en un piano roll, y la música nunca salió de esa computadora, ¿no? Siempre fue todo gestado vía mouse en un software, y tenemos que ser realistas. O sea, esos géneros musicales existen, se han instalado y supongo que van a perdurar mucho tiempo, y el que, o sea, un ingeniero externo a quien hizo eso pierda participación, no quiere decir que después no pueda participar en otros, en otras etapas de la cadena, como puede ser el mastering, o pueda trabajar en otros géneros musicales en particular. La música clásica se sigue escuchando y se sigue grabando, me parece que es uno de los ejemplos más claros para decir, si bien la música ha tenido muchos nuevos géneros musicales, muchas nuevas prácticas y muchas formas de grabación diferentes, todavía se siguen grabando ensambles, todavía se siguen grabando orquestas, se siguen usando los grandes teatros. Entonces, en 10 años yo creo que todo lo que tenemos ahora, obviamente, va a seguir estando, pero hay nuevas prácticas, va a haber nuevos géneros musicales, y bueno, está en nosotros ver cómo nos metemos, no cómo nos insertamos desde nuestro rol de productores o técnicos, para seguir aportando y ornamentando esos géneros nuevos. Bien, vamos a la parte más comunicacional, si se quiere, del CANA San Martín, que es la de docente. ¿Qué es lo que más te gusta de la docencia? ¿Dónde la practicabas? ¿Cómo empezaste? Contanos un poco de historicidad de ese tema. O sea, surgió como la necesidad insatisfecha que tenía yo o sea, no tenía propuestas públicas abiertas, gratuitas, para estudiar lo que yo quería en su momento. O sea, yo justo termino el secundario en el año 2002, devaluación importante, unos problemas políticos bravos del país, y mis sueños de ir a Alemania a estudiar acústica se desmoronaron. Dije, bueno, vamos a Chile. No, tampoco, realmente fue muy compleja la cosa. Estudié ingeniería electrónica y dije, bueno, pero todavía no hay algo que me satisfaga en las propuestas públicas, y todavía no estaban muchas de las carreras que hay en la actualidad. Bueno, vamos a hacer curso de especialización y nada, vamos a tratar de transmitir esto, porque seguramente la inquietud que tiene uno la deben tener un montón de gente. La idea era elevar la vara, ¿no? O sea, de que los conceptos que teníamos siempre de oficio y de boca en boca, y todas nuestras limitaciones técnicas, digo limitaciones con mucho cuidado, porque nosotros tenemos hace muchísimos años técnicos terribles en el país. Pero es cierto que hay muchas cuestiones en materia de tecnología, en materia de investigación y demás, que adolecíamos un montón de esos conceptos, hasta que han aparecido ahora sí propuestas educativas más formales al respecto. Pero bueno, o sea, teníamos que dar el primer paso, y bueno, surgió en la Facultad de Ingeniería y en la Facultad de Bellas Artes se nos brindó un espacio para hacer estas cosas, y ya hace 10 años que venimos constantemente formando gente, a menos que después te dicen, che, pero tenés que tener cuidado, estos son tus futuros competidores. No, estos no son futuros competidores, son futuros colegas que nos incentivan constantemente a seguir creciendo, porque casualmente lo que tenemos que transmitir es eso. O sea, la información es mucha y todavía nos falta un montón. Adolecemos de un montón de cuestiones, como te decía. No tanto quizá como hace 10, 15, 20 años acá, pero sin embargo todavía nos queda muchísimo para aprender. Entonces, bueno, a ver, intentamos tomar un rol un poco más activo en eso, y bueno, ahora por suerte se han abierto algunas carreras en las cuales tengo la suerte de participar, algunos cursos quizás no tan largos, pero con certificaciones oficiales que le permiten a los alumnos tener una buena salida laboral, incluso fuera del país, que eso es lo que buscamos, particularmente acá en la provincia de Buenos Aires, con muchos de los cursos que estamos dando, que son gratuitos, que eso está bueno que queden claros. Si bien hay propuestas privadas desde hace muchos años en el país, lo que estamos apostando son a propuestas públicas, abiertas, gratuitas, y por sobre todo de calidad. Estás acá en la ciudad de La Plata, dentro de todo, donde vayas, imagino que vas a tener tu gente siguiéndote y haciendo trabajos. ¿Pensaste en irte en algún momento o te gusta estar acá y vas a seguir acá? Es que, a ver, ofertas siempre hay para irse, incluso fuera del país. Bueno, viste que incluso también doy muchos cursos fuera del país y hago cosas con bandas afuera. Sin embargo, no, la idea es quedarse acá y de hecho no ir a Capital, como dicen todos, sino que realmente la ciudad tiene
muchísimo potencial, no estamos tan lejos de otros grandes centros urbanos, por así decirlo, y hacer 60 kilómetros. De hecho, hay muchísimos grupos de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba que vienen acá presencialmente a trabajar. Entonces, yo creo que esa batalla ya la ganamos, la de tener que cruzar la 32. O sea, para hacer música no es necesario migrar, por así decir. Pero por sobre todo lo que sucede acá en la ciudad es bastante particular. Es una ciudad con muchísima riqueza artística en todos los ámbitos, no solamente en la música. Y en materia de música, bueno, ustedes están más abocados a la difusión de rock, pero hay muchísimos estilos musicales en los cuales tenemos exponentes terribles. Esta ciudad es un semillero de grupos. Y esto es culpa de, te decía, la Facultad de Bellas Artes, el Conservatorio de Gilardo Gilardi, en Berisso, que hay que tenemos muchísimos músicos y muchísimos grupos excelentes. Tenemos la Escuela de Arte allá. Y hay un montón de otras propuestas que son la gesta de esta cultura fuertemente musical que tiene esta ciudad, en donde vos levantás una baldosa y sale un músico. Y de hecho, tengo entendido que hace poquito en el censo hacían algunas preguntas y tenemos la densidad demográfica de bandas más grandes del país. Eso habla de que estamos en una ciudad con muchísima tradición musical y nada, es importante estar acá para mí. O sea, no quiero perderme una banda.